En mi cuenta de Instagram les conté que había grabado este episodio acerca de los sueños. Y varias de ustedes me escribieron contándome que soñaban, que comían y que no podían vomitar. Entonces se me ocurrió hacer una especie de introducción en donde pueda acercar un poco de qué se trata eso, porque la verdad que es una experiencia compartida por muchas de nosotras. A mí también me pasó. Y no hay mucho dando vuelta en la teoría que nos pueda acompañar cuando vivimos, experimentamos ese tipo de pesadilla. Hay personas que después de haber dejado los atracones o el vómito, sueñan que vuelven a hacerlo. O sueñan algo todavía más angustiante, que quieren vomitar y no pueden, que buscan un lugar y no lo encuentran, que aparece gente todo el tiempo, que no logran estar solas, que quedan expuestas, miradas, descubiertas. Y casi siempre aparece la misma pregunta, cargada de miedo y culpa. Uy, no me digas, ¿esto significa que estoy retrocediendo? Uy, no me digas, esto quiere decir que en el fondo yo quiero volver a hacerlo. Claro, se ve que en algún lado lo sigo deseando, ¿no? No, no es así. Estos sueños no hablan de deseo, hablan de memoria. Cuando una persona desarrolló un síntoma como el vómito o el atracón, no lo hizo porque quisiera dañarse ni porque quisiera arruinarle la vida a nadie. Lo hizo porque en ese momento de su historia su cuerpo encontró ahí una forma de regularse, una manera de descargar tensión, de bajar intensidad, de expulsar algo que en ese momento no podía ser sentido ni dicho. El síntoma no fue una locura ni un capricho. Es una solución de emergencia, costosa, dolorosa, con muchas consecuencias, sí, obvio, pero es una solución al fin. Cuando la conducta cesa, cuando el síntoma deja de actuarse, eso no significa que todo quedó resuelto. La memoria corporal no desaparece, no se borra, porque no está guardada como un recuerdo que se piensa o se cuenta. Está guardada como una huella en el sistema nervioso. El cuerpo recuerda lo que una vez le permitió sobrevivir. Entonces, durante el sueño pasa algo muy particular. El control baja, el ego suelta un poquito las herramientas que tiene, y entonces la vigilancia que propone y trae este ego se relaja. Y en ese estado el psiquismo hace algo muy inteligente. Vuelve a poner en juego escenas antiguas, esta vez para intentar reorganizarlas. ¿Qué quiere decir reorganizar? No quiere decir revivir para sufrir de nuevo. Quiere decir volver a acercarse a una experiencia, pero desde otro lugar. Quédate con esto, porque después en el episodio vuelve a tener sentido esto desde otro lugar. Es como si el cuerpo dijera: esto pasó cuando no tenía recursos, ahora tengo otros, veamos qué hago con esto hoy. Por eso muchas veces el sueño no termina igual que la experiencia original, ¿viste? Acá aparece algo distinto. En estos sueños casi nunca llega el alivio. No se puede vomitar, no se puede esconder, no se puede borrar. Y siempre aparece alguien, o aparece una interrupción, o alguien que mira, que no permite, ¿no?, que esto pase. Y eso nos lleva a otro concepto importante, que es la exposición. Cuando hablo de exposición, no me refiero a exhibirse ni a llamar la atención. Me refiero a algo mucho más básico y más corporal. Exposición es estar ahí, con el cuerpo, con lo que se siente, sin poder retirarse. Esto lo vas a ubicar. Antes el síntoma permitía borrarse. Te ibas al baño, cerrabas la puerta, desaparecías un rato del mundo. Silenciar el cuerpo. Ahora en el sueño,
eso ya no funciona. Y de hecho, muchas veces el síntoma en la vigilia tampoco funciona. Cuando ya está perdiendo peso, el síntoma empieza a no funcionar. Para quienes estén en esa, me van a seguir. En estos sueños, entonces, retomando ahí, el cuerpo no puede expulsar, no puede esconderse, no puede anestesiarse, y eso da mucho miedo. Desesperación en esos sueños, ¿no? Porque quedarse presente, sentir, ser vista, ocupar un lugar sin desaparecer, es algo que muchas veces no se aprendió de forma segura. Por eso estos sueños aparecen muchas veces cuando la persona ya no vomita o no se da un atracón. Y esto no quiere decir que quiera volver, sino que el cuerpo está aprendiendo algo nuevo. Cómo sentir sin expulsar, cómo estar sin desaparecer, cómo ser vista sin anestesiarte. Traigo todo esto porque cuando el yo consciente está muy defensivo, cuando entiende todo, explica todo, pero no puede dejar entrar ciertos contenidos sin desorganizarse, el inconsciente no se queda quieto. Busca otra vía. Y muchas veces esa vía son las pesadillas. Desde una mirada de trauma, las pesadillas no son un retroceso ni un fallo del proceso, sino un intento del sistema nervioso de simbolizar aquello que todavía no puede sostenerse en vigilia sin desbordar. Que siguen intentando que algo que quedó atrapado en el cuerpo pueda de a poco encontrar otra forma de estar. En mi propio proceso de reprocesamiento de memoria profunda, hubo un momento en el que yo estaba muy blindada, te conté de esto. Voy a explicar todo, entendía, pero no podía sentir. El material no aparecía cuando yo estaba despierta, no porque no existiera, sino porque mi ego no tenía ninguna grieta por donde dejar pasar información por fuera del control. En muchas de nosotras, sobre todo cuando venimos de estructuras de control, de trastornos alimentarios, de una identidad muy sostenida por la imagen, el problema no es la falta de recursos. El problema es el exceso de control. No es ausencia de capacidad emocional, sino una defensa organizada alrededor de la no percepción corporal. En ese contexto, al comienzo de mi tratamiento, las pesadillas eran muy intensas. Yo ni me despertaba porque me escuchaba llorar o gritar dormida. Me levantaba toda empapada, con el corazón acelerado, con la sensación de que algo había pasado ahí, en ese espacio sin tiempo que es el sueño. Y me voy a detener un poquito acá, sobre todo para quienes escuchan desde un lugar personal, pero también para quienes trabajan en salud mental. Esto estaba pasando en lo que se conoce como fase de preparación o fase de estabilización. No una estabilización entendida como sentite mejor o de generar recursos internos, sino como la construcción de condiciones internas para que el reprocesamiento de las memorias traumáticas posteriores pueda suceder sin desorganizarse. En trauma complejo y en trastornos alimentarios, esta fase suele ser más extensa porque muchas veces no se trata de adquirir recursos nuevos, sino de aflojar defensas antiguas que alguna vez fueron necesarias. Es la fase donde se trabaja la capacidad de estar presente. Mira esto como se entiende de la psicología transpersonal. De registrar el cuerpo, de sostener una emoción sin tener que actuarla, de tolerar lo que aparece sin apagarlo ni controlarlo enseguida. En mi propio proceso yo estaba muy blindada. Esto que te cuento de no poder sentir no era alexitimia, era otra cosa, una negación del cuerpo. La conciencia funcionando sin contacto con la experiencia corporal. Cuando la conciencia queda disociada del cuerpo, el reprocesamiento no entra por la palabra ni por la comprensión.
entra por vías más primitivas, muchas veces durante el sueño. Mi fase 2 consistió en entrenar algo mucho más difícil para mí: confianza en el proceso. Fueron meses, no sé si años, de sesiones sin cierre lógico, sin respuestas claras, sin saber exactamente qué estaba trabajando, qué estaba pasando. Terapeuta me decía lo que yo hoy le digo a las personas que acompaño: confía en el proceso. Cuando el ego está muy armado, muy defensivo, muy identificado con la explicación, el reprocesamiento, de nuevo, no entra por la cabeza. Por eso digo esto, y ahora lo explico mejor. Las pesadillas no indican que algo malo esté pasando. Indican urgencia de simbolización. Y ahora, con todo esto en mente, vamos a retomar a Manuela. Este es un espacio para quienes tenemos o tuvimos un trastorno alimentario. No para volvernos normales, sino para volvernos propios. Soy Anto Salerno, psicóloga, y este es mi podcast. Manuela vuelve después de la sesión con la hermana que te conté. Una sesión que para mí fue muy importante, aunque para su ego todavía no lo sea. Después de un rato de hablar, de charlar, me dice que se dio cuenta de algo. Che, ¿vos sabés que yo busco seducir? Lo dice sorprendida, como si recién ahora pudiera verlo. Y casi ahí, enseguida, agrega: ay, no sabés, tuve un sueño rarísimo. Y ni bien lo soñé, me acordé de que siempre me decís que lo tengo que escribir. Así que agarré el celular y hice algo distinto. Me grabé un audio. Y ahí empieza como a querer contármelo, ¿no? Pero lo hace desde un lugar lejano. Como si lo relatara sin estar del todo ahí. Como si lo mirara desde afuera, obvio, estaba defensiva desde el ego. Entonces le propongo algo simple, muy concreto, que pongamos play a ese audio y lo escuchemos juntas. Fiel al estilo de la Manu, me dice que le da vergüenza, se tapa la cara. Ay, no, está todo desordenado, qué vergüenza, no lo vas a entender. Bueno, finalmente lo hace. Desde un lugar de burla hacia ella, sí, pero lo hace. El audio empieza con ella susurrando una frase. Toda dormida, esto es una falta de respeto. Y te juro que cuando escuché esa frase me quedé helada. Porque aparece antes de todo lo demás, como si el sueño se anticipara. Qué hinchas somos los psicólogos y las psicólogas, la verdad, pero te quiero hacer una pausita acá. Vas a decir que rebuscada si estás desde el ego defensivo, pero escucha esto. La palabra respeto no es una palabra así nomás, ni menos cuando está despertando la conciencia. Viene del latín respectus, que significa, escúchate esta, volver a mirar, mirar otra vez, mirar con detenimiento, no quedarse con la primera impresión. Yo sentí algo muy claro con esto. Antes de mostrarnos todo lo que nos quería mostrar este sueño, lo que estaba pidiendo de entrada era otra forma de mirar. Casi como si dijera: esto que viene no se entiende con la mirada rápida, ni con el juicio automático, ni con la lógica de siempre. Esto necesita ser mirado de nuevo. Y el audio continúa. Aparece ella misma en el sueño, la mina copada. ¿Te acordás que en el primer episodio de Manuela te pedí que te quedes con esta palabra?
Bueno, acá vuelve. Manuela aparece siendo copada y seduciendo. Cuando Manuela se nombra como la mina copada, no está describiendo un rasgo simpático. Está mostrando una organización del yo. En esta cultura y sociedad, muchas de nosotras, también cuerpos masculinos, construyen su identidad principalmente alrededor de la imagen. No de lo que sienten, no de lo que necesitan, sino de cómo son percibidas. En estos casos, el yo se arma desde afuera hacia adentro. El cuerpo deja de ser un lugar de experiencia y pasa a ser un objeto de presentación. La famosa mina florero. Algo que se muestra, algo que se ofrece, algo que se adapta a la mirada del otro. Para que esa identidad se sostenga, hay algo que suele quedar negado. Sentir profundo. No porque no exista, sino porque sentir se vuelve peligroso. Voy a agregar algo acá. Si no puedo conectar con mi cuerpo, no estoy conectando con mi yo real. Entonces, dependo de mi imagen para la construcción de mi identidad. Si no está mi yo real dentro de la escena, dentro de la conciencia, bueno, más me voy a aferrar de esa imagen. Esto es cuanto más dependencia de la imagen que yo quiero dar al mundo, menos contacto con mi cuerpo. Espero no complicarte con esto, pues estoy entrando en el narcisismo acá. La fragilidad, la necesidad, el enojo, el asco, el dolor no encajan bien en una identidad sostenida por la imagen. Entonces se tapan, se niegan, se reemplazan por encanto, simpatía, seducción. La seducción en este contexto no es un erotismo, es regulación emocional. Sirve para calmar la angustia, para evitar el abandono, para no entrar en contacto con estados internos que desbordan. La copada no es un defecto, es una solución antigua. Y el sueño no la acusa, la expone. La muestra funcionando en un escenario donde ya no protege, donde su estrategia deja de ser eficaz. En el audio, Manuela se nombra con una frase muy dura. Esta es una calientapavas, dice. Una mirada que repite un juicio aprendido. Después del sueño se vuelve un toque más crudo, entra una escena bastante difícil, que es que la copada se acerca a un jefe, un hombre mayor. Me hizo acordar a mi papá, porque tiene la edad de mi papá, me dice Manuela. Para que te des una idea, el viejo tiene más de 70 años. La escena es sexual, pero no es erótica. No hay encuentro, hay violencia. Y cuando Manuela se escucha diciendo violento, su cuerpo reacciona, se estremece y da un salto hacia atrás. ¡Ay, no! Me había olvidado que soñé que me iba al baño y me veía sangre. ¿Te das cuenta lo importante que es anotar o grabar el sueño en mi mente despertar? Ahí el cuerpo aparece sin metáfora, sin imagen cuidada, sin seducción posible. En el sueño aparece otra mujer después de esto. Una compañera del trabajo que Manuela no tiene ni idea quién es. Pero esta mina de todo. Y lo dice. Y se planta delante de todos los que están ahí en el trabajo, que yo sospecho que es el mundo interno de Manuela, que todos miran para otro lado.
Y fuerte lo dice, che, esto es una violación. Y lo señala el tipo y dice, a este tipo no le importa. Y antes de seguir, quiero marcar algo importante sobre cómo leer un sueño. En los sueños, lo más importante no es la escena, sino la emoción que se siente dentro de esa escena. Entonces podemos estar soñando con algo terrorífico, pero no estar sintiendo algo malo. O una escena muy simple y una emoción desbordante. Va a pesar más la emoción y la guía. Nos habla de cómo está hoy el cuerpo frente a eso. Volviendo a esta mujer del sueño, el hecho de que Manuela no sepa quién es interesantísimo. Y esto acordátelo, cuando aparezca una figura sin identidad clara, muchas veces no representa a alguien externo. Está representando una función interna. Esta mujer no seduce, no actúa la violencia, no desaparece. Ve, nombra, da testimonio. Es una forma de conciencia femenina que empieza a registrar algo que antes solo se actuaba en el cuerpo. No la está acusando, la está reconociendo. Desde una lectura junguiana, esta figura puede pensarse como una expresión de la función ánima, no entendida como lo femenino en términos de género, sino como una capacidad psíquica universal ligada al registro emocional, a la simbolización y a la posibilidad de dar palabra a lo vivido. Jung no habla de mujeres y hombres, sino de funciones internas, la ánima como puente entre el cuerpo, la emoción y el sentido. Por eso esta figura no acusa ni actúa, reconoce. Y eso marca un pasaje importante porque el trauma deja de estar solo en el cuerpo y empieza a tener palabras. Algo más. Cuando el sueño cambia de escenario, viste que va cambiando de escenario. No es confusión, es regulación. El inconsciente no narra en línea recta, condensa, superpone capas, cambia de registro donde una escena se vuelve demasiado intensa para poder seguir diciendo. Y ahora aparece Barbie. Mentira, Manuela, ¿no? Es así, esta es Barbie cuando escuchamos el audio y empieza a contar y aparece este nombre. Y le digo, ¿quién es? Le pregunto. No, nada, una boludez. Se me debe haber metido, porque 2 días antes me escribió Barbie. Cuando el inconsciente toma algo de los días anteriores, eso que Freud llamó resto diurno, muchas veces dicho con un tono despectivo, como si fuera material de descarte, en realidad está haciendo algo muy sofisticado y altamente complejo. El resto diurno no es un sobrante sin valor, es una vía rápida de condensación simbólica. El inconsciente toma una escena reciente porque necesita poco esfuerzo para traerla y la usa como vehículo para una información emocional mucho más amplia y profunda. No tiene mucho tiempo el inconsciente para mandar a la conciencia algo importante, entonces va tomando lo que puede. Cuando esto te pase y reconozcas en tu sueño algo que viste durante el día o días anteriores, pregúntate, ¿qué estaba pensando o sintiendo cuando vi esto hace 2 días? Ahí suele estar el sentido. Meditar ayuda un montón para esto, porque nos genera mayor presencia y conciencia durante el día como para esto tenerlo más fresco, porque la realidad es que si no entrenamos mucho, la conciencia posada, la atención que pose dentro de nuestra mente y nos conozcamos en el día a día, bueno, es medio difícil, ¿no? Acordarnos. Entonces le pregunto a Manuela qué había sentido con Barbie y me dice que sintió mucha ternura, que con ella siempre se hace la muerta, que aún así Barbie la quiere, que hacía días que Manuela no respondía en el chat de amigas y que Barbie la tuvo en cuenta y le escribió por separado.
Es decir, en este sueño el inconsciente está trayendo ternura. Esto en la estructura de desprecio de Manuel es un montón. Desde ahí, el sueño despliega otra escena. Manuela está ahora en el colegio, está perdidísima, sube y baja escaleras. No sabe dónde está. Entra al gimnasio, sale, y no sabe cómo salir de la escuela ni qué está haciendo ahí. En una de esas escaleras que sube, se encuentra un hombre que está ahí parado. Y ella le pregunta, ay señor, ¿dónde estoy? Y este tipo le dice, estás en el quinto. No explica, no la toca, no invade, solo ubica. Esta figura masculina es muy distinta a las anteriores, no ejerce poder sobre el cuerpo. No toma, no la usa. Introduce una coordenada, marca un lugar. Desde Jung, esta figura puede pensarse como una función animus, no como la masculina estereotipado, sino como una capacidad psíquica de orientación, de límite y de ubicación simbólica. De nuevo, no estamos hablando de hombres ni de género, sino de funciones internas. El animus, en este sentido, no domina ni violenta, ordena, ubica y ofrece marco. Entonces la invito a quedarse con esa palabra, quinto, a ver qué aparece. Con atención plena, que es la forma de hacer puente entre la conciencia y el inconsciente. Manuela no responde de una forma clara y concreta, sino que empieza a hablar de la adolescencia. Una etapa en la que no quería ser vista, en que se tapaba, en la que se escondía. Ella no empezó con sus síntomas durante la primera etapa de la adolescencia. Manuela es de las que comienzan más tarde, cuando terminó el colegio secundario. Cuando la identidad ya estaba organizada alrededor de la imagen. Cuando la copada ya sabía leer el deseo del otro. Cuando el cuerpo ya no pudo seguir callando. En la clínica vemos esto muchas veces. El síntoma no aparece en el momento más violento. Aparece cuando el sistema ya no puede sostener. Primero se arma el personaje. Y después el cuerpo habla. El vómito en ella fue y es una forma de regular, de descargar, de expulsar algo que no podía ser digerido psíquicamente. El sueño vuelve ahí, para ubicar el origen. Algo empezó a moverse y el inconsciente encontró la grieta para empezar a contar. Porque la copada no es el problema, es la solución que hubo antes de que el cuerpo encontrara la suya. El sueño no la está acusando, la está volviendo visible. Y al volverla visible abre la posibilidad de que hoy, por primera vez, eso pueda ser mirado sin tener que expulsarse. El inconsciente no pide que entendamos todo, pide que no miremos para otro lado. Y antes de cerrar, como suelo hacer, te voy a tirar un huesito más, o al menos voy a intentarlo. Porque cada vez que hablamos de la mina copada, de la seducción, de la imagen, puede aparecer algo que hoy está muy usado, muy gastado, que mencioné antes, que es el narcisismo. Yo escucho cosas así como, si pensás que sos narcisista, quiere decir entonces que no lo sos. O frases del estilo, los narcisistas se aman demasiado a sí mismos. Ay, no te relaciones con uno, son re peligrosos. Este uso cotidiano del término suele confundir rasgos, defensas y estructuras y termina moralizando algo que en la clínica tiene mucho más que ver con regulación y supervivencia que con maldad o manipulación.
Porque cuando hablamos de narcisismo, muchas veces lo hacemos como si fuera algo que le pasa a otros, ¿no? Como si hubiera personas narcisistas y personas libres de eso. Y la verdad que quien está libre de un rasgo narcisista que tira la primera piedra. Vivimos en una cultura que empuja permanentemente a construir una identidad desde la imagen, desde cómo nos mostramos, desde cómo rendimos, desde cómo somos vistas. No revisar eso no nos vuelve más sanas, nos vuelve más automáticas. Y el automatismo tiene consecuencias, no siempre elegidas, no siempre conscientes. Por eso para mí lo riesgoso no es mirarlo. Lo riesgoso es no mirarlo. Sobre todo en personas que tienen dificultad para conectarse con el cuerpo, ¿eh? No con ponerle nombre a lo que sienten, sino con sentir de verdad, porque cuando el cuerpo queda afuera, la imagen toma el mando. Desde una mirada de trauma, esto no es un problema de personalidad, sino una adaptación. Cuando el sentir fue demasiado doloroso o peligroso, la identidad se organiza alrededor de la imagen para sostener pertenencia y valor. Pensar el psiquismo como causa y error es una retrampa. Como si hubiera personas falladas y personas sanas, como si todo pudiese explicarse por una sola causa, y el psiquismo es multifactorial, siempre. Además, en psicología, hablar de uno, un tipo, una estructura, una etiqueta cerrada ya quedó viejo. Hoy necesitamos pensar en espectros, en continuidades, en organizaciones posibles. Cuando yo hablo acá de narcisismo, no estoy hablando de personas egoístas que se aman demasiado, por Dios. Muchas veces es casi lo contrario. Lo que suele estar sobredimensionado no es el amor al yo, sino la inversión en la imagen del yo. Y esto es clave. Hay personas que no están conectadas con un yo real, con su cuerpo, con sus sentimientos. Entonces lo que hacen es invertir la energía en una imagen, cómo se ven, cómo son percibidas, qué lugar ocupan en la mirada del otro. Y esto no quiere decir que sean malas, tampoco porque sean frías, aunque muchas veces se las suele describir desde este lugar, ¿no? Ay, son tan frías. Sino porque no tienen un sostén interno suficiente. Cuando el sostén interno falla, la imagen funciona como una prótesis psíquica. No reemplaza el yo corporal, pero lo mantiene a raya para poder seguir funcionando. Cuando el yo corporal no puede sentirse con claridad, la identidad se apoya en esa imagen. Amar la imagen no es lo mismo que amarse. De hecho, muchas veces, cuanto más se sostiene una imagen, menos cuidado hay hacia las necesidades reales del cuerpo. El cansancio se ignora, el hambre se controla, el dolor se anestesia, el límite se corre. Por eso hay conductas que desde afuera parecen grandiosas, seguras, exitosas, pero por dentro están sostenidas por una desconexión profunda del sentir. Esto no es todo o nada. Hay personas con una imagen muy fuerte, pero con un yo relativamente estable. Y hay otras en las que esa imagen se derrumba, como estoy, derrumba fácilmente cuando aparece una emoción intensa. Y en esos casos lo que asoma no es arrogancia, sino miedo, vacío, desorientación. Por eso a mí no me interesa tanto decir, ay, esto es narcisismo, esta piba es una narcisista, ay, esto es límite. A mí me interesa más mirar cuánta congruencia hay entre la imagen y el cuerpo. Cuando la imagen y el cuerpo coinciden, hay salud. Cuando se separan demasiado, aparece el sufrimiento obvio. En Manuela, la mina copada, fue una solución eficaz durante mucho tiempo. Esperemos que no lo siga siendo por mucho tiempo más. Le dio lugar, le dio valor, le permitió no sentirse una carga. Y este problema no fue la imagen, el problema fue que el cuerpo le quedó afuera. Y cuando el cuerpo queda afuera demasiado tiempo, busca volver a entrar. A veces lo hace con síntomas, a veces con sueños.
Y a veces con pesadillas como esta. Por eso, más que preguntarte, che, ¿yo seré narcisista o no? A mí me parece que está más piola que puedas preguntarte otra cosa. ¿Desde dónde estoy viviendo mi identidad? ¿Desde lo que muestro o desde lo que siento? ¿Mi cuerpo es un instrumento o un lugar habitable? El sueño de Manuela no responde esas preguntas, pero las deja abiertas. Y eso, en clínica, ya es un montón.